Bueno, nos estabas Bueno, contando que trabajas en el Hospital de Clínicas. sí, trabajo en el Hospital de Clínicas desde que me recibí y aún sigo ejerciendo ahí, donde me dedico básicamente a todo lo que es evaluación audiológica y pruebas encendido y calibración de implante coclear. Y Flavia, contanos cuál es tu especialización, cuál es tu formación. Yo soy licenciada en fonoaudiología, también me recibí en la Universidad de Buenos Aires en el año 2012. Hice la residencia en el Hospital de Clínicas y luego ahora estoy trabajando en el Hospital de Clínicas y también en consultorio de manera particular, privado, haciendo rehabilitación auditiva en Bien, pacientes implantados o con audífonos. bien. Y una pregunta para cualquiera de las dos. ¿Qué es la fonoaudiología? Mm, bueno, la fonoaudiología es una disciplina que se encuentra dentro de las ciencias médicas. Es una carrera que se cursa en la Facultad de Medicina, en este caso, y el fonoaudiólogo, el profesional, básicamente se encarga de tratar alteraciones del lenguaje, alteraciones de la voz, alteraciones en la audición, en la deglución, trastornos vestibulares. Bueno, tiene un amplio abanico de subespecialidades en las cuales uno se puede dedicar. En general, la fonoaudióloga que hace audiología no hace lenguaje, la fonoaudióloga que hace lenguaje no hace voz. Estamos como bastante divididas en este sentido en el trabajo, a pesar de que la carrera es una sola. ¿Y por qué es esta Flavia. división? Básicamente, un poco por la subespecialidad que aún Sí, Flavia. no está formalizada la subespecialidad. Algunas recién ahora están como teniendo un marco más institucional, pero bueno, en realidad como por ahí cuando uno se especializa más no puede abarcar por ahí todas las especialidades, sino para hacer un trabajo más específico y profundizar la formación es que uno divide un poco el área en la que ejerce. Claro, entiendo. Bien, vamos directo de cabeza al nudo. Yo soy una mamá primeriza, tengo a mi bebé y alguna cosa rara noto, ¿sí? ¿Cuáles son los alertas que yo tengo que tener como mamá, como papá, con respecto a la audición de mi bebé? ¿Qué me dice? Tendrías que acercarlo a un profesional para ver si este niño está sufriendo de alguna alteración auditiva. A ver, hay algunos signos que en general comienzan a llamar la atención desde temprana edad. Durante los primeros seis meses de vida, en general, un bebé que tiene una hipoacusia no se sobresalta ante ruidos fuertes, no reacciona frente a algún sonido fuerte o frente a algún golpe de la puerta, no gira la cabeza cuando pasa esto. Y a partir de los 6 meses en general notamos que el balbuceo que tienen todos los bebés disminuye, que no aumenta en su producción, que no responde al nombre. En general, después de los 6 meses, vos lo llamás y gira, ¿sí? Entonces, hay algunas alertas que tienen que ver con eso. Entre los 12 y los 18 meses aparece el lenguaje, y vos podés empezar a notar que por ahí no dice las primeras palabras, las primeras sílabas replicadas, mamá, mamá, papá, que son tan comunes en los niños. Esto no aparece por ahí en los niños hipoacúsicos, no aparece las primeras palabras, no aparece, no habla, no comprende órdenes simples, se apoya mucho en lo que ve. Si vos lo llamás y no te ve, no comprende. Básicamente esos son los primeros signos. Y quien primero se da cuenta en general es el papá, es la mamá, digo, los padres, ¿no? Son los primeros que enseguida notan algún indicio o alguna dificultad en relación a la audición de sus niños. Cuando la pérdida de audición no es inmediata al nacimiento, quiero decir, no nace con problemas de audición y esto empieza a disminuir. También los docentes pueden darse cuenta, una maestra de jardín, una maestra de primaria.
¿Es frecuente que esto ocurra? Sí, Flavia, ¿querés contestar? No sé si contesté. Sí, puede pasar que muchas veces noten, en general por ahí no es lo primero que piensan en una pérdida auditiva, pero sí por ahí que es un niño desatento o que no llega a copiar toda la tarea, o que por ahí no comprende la consigna o contesta al rato de que se le pidió una intervención. Entonces, bueno, en algunas ocasiones, por ahí no es lo primero que piensan, pero cuando empiezan a pensar en una desatención o empiezan a aparecer problemas escolares, sí, por ahí es un motivo de consulta dentro de otros, hacer un estudio auditivo. ¿Y cuáles son los principales motivos de la pérdida de la audición? Imagino que deben ser muchísimos, pero hablemos de los más comunes. Las causas de la pérdida auditiva uno puede clasificarlas o evaluarlas en el momento en que ocurren. Por ahí hay muchas causas que son prenatales, o sea, antes del nacimiento, que se dan cuando está en gestación el bebé, que tienen que ver con infecciones intrauterinas, alguna enfermedad de la mamá, alguna complicación durante el embarazo. Después hay cuestiones que tienen que ver con el momento del parto, ¿sí? Asfixia, bajo peso, prematurez, hiperbilirrubinemia, digo, hay montones de causas. Y después están las postnatales, que aparecen cuando los niños ya son más grandes, que nada, tienen que ver con la otitis, perforación timpánica, algún traumatismo, meningitis. Esas son las más comunes, digamos. Y después en la adultez, todas las patologías que tienen que ver obviamente con la edad, con la exposición a ruidos, con los traumatismos, con algunas enfermedades que tienen que ver como tumores o la autoesclerosis. Hay un montón de causas y hay muchas que son más frecuentes a determinada edad que otras. Por ejemplo, yo recuerdo que mis hijos cuando eran muy pequeños eran fija de la otitis. Una otitis mal curada o sin curar, ¿es motivo de una posible disminución auditiva? Sí, en el momento que está cursando la otitis, sí, y como secuela puede quedar una disminución auditiva, sí. Ajá, sí, sí. muy bien. ¿Y cuál es la edad más común que ustedes reciben en el consultorio las consultas? A ver, no estoy entendiendo muy bien. Nosotros recibimos para hacer estudios audiológicos en lo que a mí respecta puntualmente, que es la evaluación, recibimos o pacientes chiquititos, niños en edad escolar o preescolar, con estos problemas de otitis y supuración o sensación de oído tapado, que son las otopatías serosas, y después las otras consultas más frecuentes es con pacientes más adultos, digamos. Disminución auditiva, zumbidos, no entienden cuando le están hablando, escuchan pero no entienden. Pero hay un montón de motivos de consulta y varían. No sé si querés, Flavia, agregar algo por ahí. No, por ahí agregar que en general cuando se consulta por los niños, que la mayoría de las veces consultan los papás, quizá la consulta no espera tanto en el tiempo, pero sí por ahí cuando la consulta viene por parte de un adulto, en general pasa mucho tiempo hasta que el adulto realmente se empieza a preocupar por su pérdida auditiva, como que el paciente adulto mantiene ciertas cuestiones que tienen que ver con la pérdida auditiva en el tiempo y que por ahí consulta en una consulta más tardía, quizá. En algunos casos, no en todos, por supuesto. Y esto se debe a que uno intenta compensar, no darle, creer que es algo pasajero. ¿A qué está relacionado? Que un adulto, llamativamente, frente a un problema auditivo, no se atienda velozmente. Sí, muchas veces compensar, o quizás, bueno, me pareció que no entendí, o quizás no se da cuenta por ahí que se trata de un problema auditivo, pero empieza a aislarse un poco de las conversaciones, y después cuando esto pasa de manera más frecuente, o algo, pero siempre tengo que repetirte, o algo así, como que recién ahí empieza por ahí a notar
que su dificultad tiene que ver con algo auditivo. Entiendo. Y en cuanto a los padres, ¿sí? Un papá lleva a su niño o niña y el profesional le dice, bueno, mira, acá hay algún tema. Los padres tienden a volver a la consulta, a enfrentarse a lo que debe o intentan hacer la mirada hacia el costado, pensando que, bueno, esto puede pasar, no es tan importante, o son más atentos. En general, no sé, por ahí Mirta, que ahora después, si quiere ella decir algo más, pero por ahí lo que ocurre es que sí los papás por ahí se preocupan, y de nuestro lado, como profesionales, sí tenemos que, en este tema, prestar mucha atención cuando al papá ya le parece o nota que hay una dificultad auditiva. Porque muchas veces, bueno, empieza a pasar como lo que antes decíamos, que, bueno, notan que es un niño desatento, o que a veces lo llaman y por ahí no presta atención y bueno, es rebelde o no quiere venir cuando lo llamo. Pero si los papás dicen, creo que mi hijo no oye, muchas veces están en lo cierto, alguna dificultad auditiva hay. Entonces, ya que los papás lo refieran como alguna dificultad auditiva, es un signo de que hay que estudiar la audición de ese niño. ¿Y cuál es la primera Sí, reacción cuando discúlpame, sí, te agrego algo antes por favor. de continuar. Lo que dice Flavia es exactamente así. En general, cuando un papá te dice, creo que mi hijo no está escuchando bien, prestale mucha atención, porque en general son los que primero diagnostican la hipoacusia de nuestros niños. Y hacen la consulta con el pediatra y van al pediatra y el pediatra te dice, bueno, ya va a hablar, por ahí es más lento, los varones, en este caso los varones hablan más tarde que las nenas, vamos a esperar, y demoran la consulta, pero en realidad los padres ya lo sabían, o sea, internamente en algún momento ya dudaban de la audición de sus hijos. Y, viste, a veces lo demoran porque ya va a hablar, déjalo, ya va a pasar. Y la verdad es que esto no sucede. Los padres en general cuando intuyen y tienen la certeza, o la intuición, perdón, de que sus hijos tienen alguna dificultad, en general están en lo cierto. Y esta demora que ustedes están mencionando a la hora de hacer la consulta o enfrentar el tratamiento, ¿va en detrimento a la salud auditiva del niño o es un tema que puede esperar? No, claramente no se puede Claramente esperar. no. Creo que los primeros años son fundantes, son en cuanto a la adquisición del lenguaje son fundantes. La consulta tiene que ser tempranamente. Cuanto Claro. más temprano, mejor. Y acá Flavia puede explayarse mucho más que yo. Y mejor, mira, vamos ahí. ¿Y mejor para qué? Mejor para solucionar el inconveniente, mejor para desarrollar lo que quede de audición o si no queda de audición otras habilidades, mejor para qué es apurarse. Primero, mejor para saber el diagnóstico, después, o sea, primero si los papás tienen la sospecha, poder arribar a un diagnóstico que muchas veces con los niños no es tan fácil y tan rápido porque a la hora de evaluarlos por ahí necesitan ser recitados, confirmar las respuestas auditivas. Cuanto más bebito es un paciente, más difícil es por ahí tener una respuesta certera, entonces por ahí hay que evaluar y reevaluar. En principio no esperar para tener un diagnóstico lo más tempranamente posible y después para presentar a los papás el abanico de posibilidades terapéuticas que surjan, ¿sí? Y sabiendo que cualquier abordaje lo más tempranamente posible es mejor para el desarrollo de su comunicación o el lenguaje que esa familia decida que va a tener como método de comunicación con su hijo. Pero bueno, ya sabemos que hay un periodo como crítico para la intervención. Sí, hay Recién, un periodo crítico desde la plasticidad neuronal, eso es importante. contanos qué es esto de la plasticidad neuronal, que yo lo escucho muchas veces. Flavia.
Bien, la plasticidad neuronal es el desarrollo de todas las vías, ¿sí?, nerviosas del cerebro en relación a, bueno, en este caso estamos hablando de la corteza auditiva, todas las redes neuronales auditivas, que en el caso, bueno, de nosotros es bilateral, ¿sí? Tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, y vías cruzadas, ¿sí?, entre los dos hemisferios. Entonces, esa neuroplasticidad tiene su pico, digamos, su mayor desarrollo en los primeros 7 años de vida, y luego empieza, o sea, esas neuronas que se desarrollaron al máximo, se empiezan lo que se llama a podar, la poda neuronal, y empiezan a descender, digamos, algunas neuronas se aprovechan para algunas áreas, como lo auditivo, lo visual, y otras se van perdiendo. ¿Esto qué quiere decir? El paciente tiene neuroplasticidad toda la vida, pero en los primeros 7 años es el periodo donde mayor adaptación de esas neuronas hay. Entonces, cualquier intervención, ya sea para un lenguaje aprendido nuevo, para un equipamiento, para un tratamiento, cual sea, lo mejor es que sea realizado de manera temprana. Obviamente después se pueden seguir implementando tratamientos, pero la adaptación del paciente quizá no va a ser la óptima si fuera dentro de esos 7 años iniciales de la O sea, vida. que tenemos una ventana de 7 años como para apurarnos a tomar decisiones con respecto a qué va a pasar con ese niño o niña, si se puede implantar, si se va a implantar, si prefiere desarrollar otro tipo de comunicación, audífono sí, audífono no. Digamos, esos 7 años son los fundamentales. Sí, los más críticos. Y después, por supuesto que puede, o sea, obviamente después se puede seguir realizando cualquier intervención, pero siempre ya las expectativas o los resultados no van a ser los mismos que cuanto antes, digamos. Siempre, obviamente, en el primer año mejor, si es dentro de los 2 primeros años mucho mejor. O sea, cuanto antes mejor. Bien. Los primeros 3 años son los más importantes de todos, ¿no? Ay, más chica la ventana, 3 años. Sí, después está bien, pero digamos que si se aborda un niño con hipoacusia durante los 3 primeros años, podemos pensar que su desarrollo posterior, tanto el lenguaje y la comunicación, se van a poder equiparar a un chico nacido normoyente. Bien. ¿Verdad? Bien, bien, Sí. bien. No quiero equivocarme. Entiendo. Y antes de seguir avanzando, yo te quiero, es una pregunta que la damos por obvia, pero no sé si todo el mundo sabe la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre sordera e hipoacusia? Bueno, la hipoacusia tiene varios grados. La hipoacusia puede ser leve, moderada, severa, profunda. Cuando uno habla de sordera, habla de una hipoacusia profunda, total. Para mí esa es la diferencia. Bien. Es una pregunta obvia, pero siempre está bien lo obvio remarcarlo. Y es muy común escuchar que uno presenta a alguien como sordomudo. ¿Sí? ¿El mutismo y la sordera van de la mano? No, como decía Mirta, la sordera es la pérdida completa de audición, que aún así con un equipamiento convencional como son los audífonos, el paciente no accede completamente a los sonidos del habla, a intensidad conversacional, digamos. Y el mutismo, que en realidad dentro de la fonoaudiología se conoce como mutismo selectivo, es un trastorno en general conductual, ¿sí?, en el cual se afecta la comunicación, pero el origen tiene que ver con algo conductual en determinada situación. El paciente, el niño o la persona no puede hablar ante una determinada situación, pero no tiene que ver con un trastorno ni auditivo ni puramente del lenguaje, sino más conductual. Y bueno, por supuesto los sordos pueden aprender a hablar a través de la oralización, ¿sí?, con algún aprendizaje formal de la lengua oral, pero no por ser sordos no pueden oralizarse, o sea, no pueden hablar. Bien.
dentro de la cultura sorda, el orgullo de ser sordos a veces hace que las personas sordas eviten la oralización. ¿Esto es común dentro Me parece que está en el balcón tu papá. Fíjate. encontrarse con esto? ¿Es común en el consultorio? A mí mucho no me pasa porque los pacientes que vienen al área de implante coclear es porque tienen la idea de poder implantarse. Claro. Entonces no me encuentro habitualmente con este tipo de pacientes, los hay por supuesto, y es muy respetable la decisión de cada uno. En general pasa que por ahí tenemos padres hipoacúsicos que quieren que sus hijos escuchen y los traen, y también tenemos papás hipoacúsicos que sus hijos quieren que sigan la misma cultura de la comunidad sorda. Cualquiera de las dos posiciones son viables y son muy respetables. Bien. Lo importante es lograr que alguien se comunique. Claro. La comunicación es lo fundamental. La comunicación es lo fundamental, sí. Y una vez el mundo es un mundo sonoro, qué sé yo, hay diferentes mundos. El más general es el mundo sonoro. Uno trata cuando brinda un implante o un audífono, acceder justamente a este mundo sonoro. ¿Todas las personas sordas son plausibles de ser implantadas? No, hay candidatos que son mejores candidatos para el implante y otros que no son tanto y otros que no son candidatos. En general, básicamente cuando uno inicia un camino hacia la candidatura a implante hay varias instancias que se tienen que evaluar. Y la primera es la anatómica. El paciente tiene que tener una cóclea bien formada, donde el médico cirujano pueda colocar los electrodos en la cóclea, y tiene que tener un nervio auditivo, que es el conductor de esta señal eléctrica hacia el cerebro. O sea, desde lo anatómico tiene que haber cóclea y nervio. Eso en principio. Claro. Entonces, si un paciente tiene alguna malformación en la cóclea o no tiene nervio auditivo, bueno, ya no podría ser candidato a implante. Después hay que ver la edad del paciente que se quiere implantar, cuántos años tiene, si ha tenido experiencia auditiva o no la ha tenido, si tiene código de seña o no tiene ningún código de comunicación. No es lo mismo implantar un niño que no tiene ningún código de comunicación a alguien que sí tiene código, aunque sea señas, ¿sí? Bueno, son muchas las instancias que tiene. Y hay también una etapa de una entrevista psicológica que también tiene que ser, que la tiene que pasar, digamos, para ser candidato a implante. Tiene que haber una familia, en el caso de un niño, que apoye esto y que pueda sostener todo el tratamiento, que Flavia puede explicar muy bien. El tratamiento de un niño no depende a veces del niño, sino tiene que haber toda una familia que sostenga ese tratamiento. Entonces hay muchas cuestiones que tienen que ver. Pero en general, candidato para un implante en rasgos generales es un paciente que tiene una hipoacusia severa, profunda, que el rendimiento con el audífono que con los audífonos no accede a los sonidos del habla, y que ese audífono no le está dando la ganancia que necesita para la oralidad. Entonces, bueno, eso es un candidato a un implante. Y por supuesto que en este país, bueno, en la gran mayoría, se implantan a partir del año de vida, no antes. Pronto va a ser antes, pero por ahora a partir del año de vida. Esas son como las condiciones: un año de edad, hipoacusias severas a profundas, y que no tengan ganancia con los audífonos. Bien. Y una vez que me implanto, ¿sí? Una vez que me implanto, ¿salgo del quirófano y ya está? No. ¿Cómo funciona? El camino es un camino largo y el primer paso es el implante. Una vez que el médico cirujano realiza la cirugía del implante, que coloca la parte interna, el implante tiene dos partes, una parte externa y una parte interna. La parte interna la coloca el médico cirujano en la cirugía y coloca unos electrodos que van dentro de la cóclea, que lo que hace es reemplazar justamente a esas células ciliadas que están dañadas.
y coloca debajo de la piel una bobina. Ajá. Una vez que esta cirugía se realizó, a las 3 semanas, 4 semanas, se realiza lo que es el encendido de la parte externa, o sea, el procesador del habla. Nosotros cuando encendemos, lo que hacemos es calibrar ese procesador de habla, es conocer más o menos cuáles son los niveles de corriente necesarios para que ese paciente comience a recibir estímulo auditivo. Con cuánta carga eléctrica va a comenzar a escuchar. Eso es lo que nosotros hacemos a grosso modo cuando calibramos o encendemos un implante. El encendido se hace a los 30 días y después durante el primer año se hacen controles más seguiditos y después se hacen un poquito más espaciados, pero básicamente cada vez que el paciente viene a la consulta lo que nosotros hacemos es calibrar su procesador de habla para ver con cuánta carga eléctrica necesitamos estimular ese nervio auditivo. Y todas las personas implantadas, cuando se enciende su implante, ¿toleran esto? Hay gente que dice, no, así no me gusta, no quiero, no, y lo desestima. Es que en general al principio a nadie le gusta. A ver, en pacientes que escucharon, perdieron la audición y después se implantan, lo primero que te dicen, yo no escuchaba así, mi recuerdo de cuando yo escuchaba es muy distinto a como estoy escuchando ahora. La señal es distinta, es una señal eléctrica, entonces nuestro cerebro se tiene que adaptar, eso lleva un tiempo, es un proceso. Al principio el nervio auditivo de nuestro cerebro no entiende qué es lo que está pasando. Entonces hay que darle tiempo. Y uno le explica a los pacientes que las expectativas tienen que ser acordes a esto. No es que yo me pongo el implante y ya está. Listo, empiezo a escuchar como antes. No, esto es un proceso, lleva tiempo, mínimo. En general los pacientes refieren que a partir del 6º mes es donde observan los mejores resultados, no al principio. Pero bueno, eso hay que explicarle a los pacientes antes de la cirugía del implante. Es importante que ellos sepan, porque si no van a creer que se implantaron y te dicen, uy, para esto, si no entiendo nada. No, al principio es así.